Daniel capítulo 9. El libro de Daniel es un libro que se divide en dos partes. Los primeros 6 capítulos son fáciles, es historia, ¿no? Y los que hemos pasado por escuela dominical, probablemente es uno de los libros que más, en proporción, más conocemos. Cada capítulo es algo conocido. Pero luego llegamos al capítulo 7 hasta el final y se oscurece un poco. Vamos a leer hoy en el capítulo 9 palabras proféticas de Daniel. Recordamos que la profecía no es prever y prognosticar lo que va a pasar. La profecía bíblica es decir un mensaje de parte de Dios. Es verdad que a veces, muchas veces, era si no hacéis esto, eso va a pasar. Pero lo importante no es que sea una idea del futuro, es realmente la idea es lo que Dios está diciendo a través del profeta a su pueblo. Vamos a leer este capítulo 9 de Daniel. Escuchamos la palabra inspirada de Dios. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hizo confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, de todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Oh Jehová nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló con nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del sol nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor
de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tus siervos, sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos, mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues, se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto de muchos. A la mitad de la semana, para cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Así leemos en la palabra de Dios. Vamos a volver a orar. De nuevo, Dios, venimos delante de ti y de nuevo te pedimos, oh Dios, tu ayuda, tu toque, tu mano, tu voz, que venga y que obre tu Espíritu de una forma especial en nosotros, para que tu palabra nos haga bien. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Seguramente desde que empezó todo lo de coronavirus, el COVID-19, hemos escuchado, hemos leído muchísimas cosas, muchísimos comentarios, sea en internet o ahora que podemos estar más bien en contacto el uno con el otro de forma personal. Hemos oído sabiduría de la gente. Hemos oído a la gente hablar, comentar las reacciones, sean positivas o negativas, de las personas, observaciones sobre la situación, de cómo está actuando el gobierno, cómo debe de actuar el gobierno, lo que deben hacer los líderes mundiales.
Y seguramente hemos oído comentarios como estos. Después de todo eso, la cosa no va a ser igual. No seremos iguales después de todo lo que va pasando. Todo va a cambiar. El mundo va a cambiar. Nosotros vamos a cambiar. Yo voy a cambiar. Que no podemos seguir iguales como antes. Y comentarios así. Claro, comentarios que empezaron hace ya... ¿Cuánto llevamos? 5 meses. Y lo estamos viendo. Estamos viendo grandes cambios realmente. No estoy hablando de la práctica, porque estáis aquí con mascarilla, ¿no? Soy muy guapos todos, algunos más guapos con mascarilla que sin. Solo estoy mirando a mis hijos. Pero también en actitudes. ¿Ha habido esos cambios de actitud? Daniel observó algo parecido. Y realmente quiero en esta mañana, no vamos a mirar todo ese capítulo, no os preocupéis, ni mucho menos lo que viene al final de las semanas y todo. Simplemente cuando estuve leyendo en este capítulo hace unas semanas, me llamó la atención el versículo 13. Y quiero simplemente en esta mañana, en los minutos que tenemos, quiero que miremos juntos el versículo 13 de Mateo, Daniel capítulo 9. Vamos bien, a ver, voy a decir eso bien porque los que están siguiendo van a estar ya en cualquier sitio de la Biblia menos en este. En Daniel 9, versículo 13, leemos estas palabras. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Otra vez, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. No hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por lo que hemos leído, sabemos algo del contexto. Daniel escribe a un pueblo, el pueblo realmente de Judá, pero también tomando en cuenta el pueblo de Israel, que recordamos que eran las dos partes del pueblo de Dios, realmente divididos por el norte y el sur, cuando estaban en la tierra de Israel, pero ahora están en exilio. Judá está en Babilonia, lo que hoy en día sería Irán. Y están fuera de la tierra prometida, la tierra que Dios les había dado a ellos cuando lo dio a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y no son 5 meses, sino 70 años que llevan allí. Tanto tiempo que los que reciben el mensaje de Daniel no son los que salieron de la tierra, sino más bien sus nietos. Allí están como un pueblo oprimido. No tienen libertad realmente como quisieran para gobernarse a sí mismo. No pueden ir al templo en Jerusalén. Primero porque no se les permite viajar y segundo porque no está. No pueden celebrar sus ceremonias, sus fiestas, sus festivales, sus cultos especiales para presentar los sacrificios y los holocaustos y sus ofrendas allí. Es un pueblo marginado, sujeto a los babilonios en todo. De tal forma que incluso podemos ver en ese capítulo 5, ¿verdad? Donde Daniel termina en la fosa de los leones. ¿Por qué? Porque el rey ha mandado que nadie ore a ningún dios sino al rey. Esa es persecución. Que no puedes ni en tu casa orar a tu Dios.
2 capítulos antes. Los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, terminan en el horno de fuego. ¿Por qué? Porque el rey ha hecho un ídolo y dice que todo el mundo tiene que adorar al ídolo, incumpliendo así el segundo mandamiento del pueblo judío que Dios les había dado. Y cuando los amigos de Daniel dicen, no vamos a hacerlo porque nuestro Dios no lo permite, terminan ellos en el horno de fuego. Es una iglesia, es un pueblo perseguido. Todo es un desastre realmente para el pueblo de Dios. Es una calamidad, es algo malo. No es lo que ellos esperarían al ser el pueblo de Dios. No es lo que esperaríamos nosotros como situación ideal de un pueblo que dice que es el pueblo del Dios soberano, que ha creado y reina en este mundo. Pero es su situación. Y dice Daniel, pero mira, aunque no es lo que esperamos, a la vez es lo que debemos de esperar. Porque empieza diciendo, versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal, esta calamidad, ese desastre vino sobre nosotros. Que estemos aquí no debe de sorpresa para nadie. Que estamos en esta situación es lo que era de esperar. Moisés nos lo comentó. Bueno, y podría referirse a 2 enseñanzas relacionadas de Moisés que encontramos en sus escritos. De forma específica, en Levítico 26, él al pueblo de Dios les dice, Levítico 26, versículo 14, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura que consumen los ojos, atormenten el alma, sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y podemos seguir. Moisés dice al pueblo de Dios, mira, si hay desobediencia específica en vuestra vida, en la nación, en el pueblo, Dios os va a castigar. En palabras de Moisés también en Génesis 6, vemos como él dice que no es simplemente para el pueblo de Dios, sino para todo pueblo. Tenemos palabras fuertes que vienen ya cuando está empezando a escribir sobre el diluvio y el arca de Noé. Génesis 6, versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hecho hombre en la tierra, le dolió en su corazón y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Los hombres, no simplemente el pueblo de Dios, tenían que saber que si ellos pecaron, Dios iba a castigar. Moisés dice esto claramente, pero también de una forma muy general. En Génesis 3, cuando Moisés relata lo que pasa, las palabras de Dios a la serpiente, a Eva y a Adán, vemos que Dios le dice
que por causa del pecado y la entrada del pecado en el mundo, iban a haber dolor, una vida dura, la muerte, la separación de Dios. Y justo el siguiente capítulo, uno de sus hijos mata al otro. Es decir, sea de una forma específica, Dios castiga el pecado, o sea de forma general, la presencia de pecado trae consecuencias. Dice Daniel al pueblo, mira, Moisés os lo ha contado. Y eso sin entrar en todos los profetas. Hablamos de Moisés porque aquí Daniel habla de Moisés, pero antes en el capítulo ha hablado de Jeremías. En Jeremías y Isaías vemos exactamente esto, que Dios dice lo mismo, el pecado trae consecuencias. Es decir, dice Daniel al pueblo que está leyendo, que está sufriendo, que está siendo perseguido, que está con problemas, que lo está pasando mal, está con calamidad, están sufriendo por no poder adorar a su Dios en la casa de Dios. Daniel les dice, mire, sea de forma específica o sea de forma general, donde hay pecado hay calamidad, es decir, calamidad, desastre, lo que es extremadamente malo, adversidad, aflicción, disgusto, daño, miseria, todo lo que estáis pasando, porque está aquí todo esto envuelto en la palabra mal en nuestro versículo. Todo esto, dice Daniel, es a causa del pecado. ¿Ves? No estamos diciendo que la calamidad del COVID-19 que estamos viendo es a causa de un pecado específico. Puede serlo. Y hay muchos candidatos de pecados que perfectamente podrían ser castigados por Dios. Pero no estamos diciendo esto porque no sabemos la mente de Dios. No nos atrevemos a hablar por Dios en esto cuando Dios no lo ha dicho. Pero sí que estamos diciendo que enfermedades y problemas y dificultades, igual como nos da el COVID-19 en este caso, porque es lo que nos toca ahora, viene como consecuencia natural, resultado de la presencia del pecado en el mundo. No habría enfermedad, no habría funerarias si no fuera por el pecado. No habría contagios, ni contaminación, ni nada que contaminar si no fuera por la presencia del pecado. Dice Daniel, el pecado está hecho. El pecado ha hecho que estáis aquí. Sabemos que en el caso de Israel había una desobediencia descarada hacia Dios. Y por eso Dios le dice, vais a perder la tierra. El pecado ha hecho esto. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal, toda esta calamidad, si alguien tiene la Biblia de las Américas delante, creo que usa la palabra calamidad. Todo esto vino sobre nosotros. Y luego dice Daniel, pero no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Todo esto ha venido, todo eso ha pasado, pero la cosa sigue igual. No nos ha llevado a un regreso a Dios. No nos ha impulsado a volver a Dios, a buscar su rostro, a cambiar, a buscar estos cambios. Lejos de que la cosa no va a ser igual, la cosa sigue exactamente igual. No veo más espiritualidad, dice Daniel,
entre el pueblo. Esto podría hablar de nuestros tiempos. Oímos hablar de los líderes mundiales que supuestamente tenemos. Hay excepciones. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, es un creyente evangélico y él ha estado en su Twitter orando por la nación, hablando de Dios en esta situación. El nuevo presidente de Malawi, Lazarus Chakwera, es un creyente. Pero básicamente no vemos ningún líder político a nivel mundial que está llamando a su pueblo a mirar una solución espiritual, a buscar un cambio espiritual, dejando a un lado a cierto presidente rubio con la Biblia en la mano delante de una iglesia, que lo dejamos sin comentarios. Pero nadie, ¿tú has oído a algún líder mundial llamando a su pueblo a la oración? Orando por esta situación. Estaba leyendo hace poco en la Segunda Guerra Mundial, que empezó en el 39 hasta el 45, es decir, los 6 años justo después de terminar la Guerra Civil aquí en España, estalló la Segunda Guerra Mundial y creo que en 3 ocasiones en el Reino Unido, el gobierno, el Parlamento británico decretó días nacionales de oración, buscando el rostro de Dios, pidiendo la ayuda de Dios. ¿Lo hemos visto a nivel mundial? ¿El OMS ha dicho algo de esto? ¿La ONU? Los que supuestamente son cristianos o religiosos. En España, tantos políticos que en Semana Santa se presentan como cristianos y van a sus procesiones. ¿Alguno se ha atrevido a llamar a una nación que todavía sobre papel mayoritariamente es católico a buscar a su Dios? ¿Lo hemos oído? ¿Han salido en las noticias? ¿Lo hemos escuchado? O la sociedad. Hemos visto este giro hacia Dios en la sociedad. Simplemente me parece que vemos a los jóvenes que la única meta es volver a sus botellones y sus borracheras, ¿no? La iglesia en España. Sigo algo de cerca la prensa evangélica en España. A lo mejor lo he visto, pero yo no he visto ningún llamado a examinarnos, de regresar a Dios. Sí, tenemos que cumplir con las recomendaciones por si nos llaman la atención o nos acusan de ser focos de contaminación. Y gracias a Dios hemos visto a España, oramos por ti, llamándonos a la oración como todos los años. Pero realmente, ¿dónde ha habido los que tenemos por líderes en nuestro mundo evangélico en España? ¿Quién se ha atrevido realmente a cuestionar si no hay pecado en el mundo y por eso las iglesias, no hay pecado en la iglesia y por eso las iglesias no pueden reunirse y hacer lo que es lo suyo por ser iglesia? ¿Quién se ha levantado para cuestionar si realmente no debemos de estar dejando estos encuentros ecuménicos que se celebran con tanta alegría? O si realmente no sería mejor que la iglesia dejara de bendecir prácticas sexuales que Dios aborrece. ¿Quién está preguntando si no sería mejor que la iglesia a lo mejor dejara de atacar
la inspiración y la inerrancia de la palabra de Dios en nombre de ser más académico o más intelectual? Más cerca a casa, nuestra iglesia. Dios no nos permite funcionar como iglesia en estos meses y no caemos en la trampa de pensar que si estamos en casa eligiendo ver o no una pantalla con una predicación, estamos haciendo iglesia. No estamos haciendo iglesia así. Lo de ser iglesia es juntarnos para predicar la palabra de Dios juntos en comunión. La iglesia es una palabra colectiva, de comunidad, de anunciar a nosotros y fuera de nosotros lo que es el Evangelio y la palabra de Dios. Hemos tenido el local cerrado durante meses, la evangelización en la calle está parada. Sí, entiendo que por el internet hemos podido hacer cosas, pero nos preguntamos, nos debemos de preguntar. Todo esto ha servido para que nuestra iglesia, nosotros en conjunto, en colectivo, en comunión, como comunidad, ¿nos hemos acercado a Dios? La verdad es que es verdad y es un gozo ver que ha habido esos grupos que se han formado por el WhatsApp, por el internet, de juntarse, de orar. Las reuniones de hombres que está, en vez de cada mes, cada semana. Eso es muy positivo y damos gracias a Dios por ello. También es cierto que cuando estuvimos haciendo Facebook el jueves, muy pocas casas de la iglesia se conectaron. Y menos aún al Zoom de la oración. Después, quizá no nos ha servido como iglesia esta calamidad para hacernos volver tanto a Dios como deberíamos. O cada uno. Yo sé que todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado en la iglesia, en la sociedad, en el ministerio que tengo yo en Peregrino, todo lo que he vivido, pero no me veo más cerca a Dios. No me veo cambiado. No me veo distinto o más espiritual. Yo no puedo decir, siendo honesto, que todo esto ha tenido algún resultado positivo realmente en mi vida espiritual, que básicamente sigo igual. Soy el mismo Mateo de siempre. Menos mal que la palabra de Dios no simplemente nos deja con esto. Daniel sigue. Porque realmente no es... bueno, él dice, mire, conforme lo que está escrito, todo está mal, esta calamidad vino sobre nosotros, no hemos vuelto a Dios. Pero realmente Daniel nos dice cómo regresar a Dios. Porque una cosa es ver el problema. Pero si solo vemos el problema y no vemos la solución, poco hemos ganado. Básicamente hemos perdido, porque si antes no vimos el problema y ahora vemos el problema, pero no tenemos la salida, estamos en una situación peor. Pero aquí Daniel nos cuenta cómo podemos regresar a Dios, cómo podía el pueblo en aquel entonces volver a Dios, cómo podemos nosotros como iglesia, cómo puedo yo como creyente, hijo de Dios, volver a Dios. Y nos dice 3 cosas. Primero dice, la vuelta a Dios, el regreso a Dios, se ve en implorar el favor de Jehová nuestro Dios. Implorar, invocar, pedir, suplicar la misericordia de nuestro Dios.
La palabra que Daniel usa aquí, que tenemos traducido implorar el favor, es una palabra muy compleja, pero realmente habla de la idea de hacerse débil. Incluso es la idea de alguien que finge ser enfermo para conseguir algún beneficio, que se usa en cierto contexto así en el hebreo. La idea de hacerse débil o bajarse uno para conseguir un trato mejor. Y por eso varias versiones hablan de buscar la misericordia. Yo soy menos, tú eres más, yo necesito de ti, dame algo que tú como grande no tienes que darme a mí como pequeño, pero te lo pido porque lo necesito. Eso es la idea de lo que Daniel nos dice. Lo tenemos una idea de ello en el Salmo 119 y el versículo 58. Tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí, según tu palabra. Esa es la idea. O en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 1 y el versículo 9. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. No me podéis agradar, pero me estáis pidiendo piedad, favor, misericordia. Es decir, venir delante de este Dios en estos tiempos difíciles y decirle, sé que no merezco otra cosa que esta calamidad, pero te suplico, libérame. Es lo que Daniel buscaba en el pueblo de Judá, allí en Babilonia, que dejasen el orgullo y la satisfacción y el confort de simplemente sobrevivir y buscasen la misericordia de Dios. Esa es la actitud que realmente Dios requiere de nosotros, su pueblo. Buscar la misericordia, vernos como estamos delante de Dios, ver que no merecemos nada, venir de rodillas con la cabeza agachada delante de Dios. Que Dios nos libre de ser como cristianos chulos, que entren en la presencia de Dios con un pavoneo, con una arrogancia, para obligar a Dios, darnos lo que es nuestro por derecho. Eso no lo encontramos en ninguna Biblia. ¿Dónde está esta actitud de sé que soy nada? De polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Cuando de rodillas te veo, te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿No es esta la actitud que Dios busca? Claro que sí. Si estamos buscando regresar a Dios, volver a Dios, de buscar a Dios aún en momentos difíciles y malos de desastre y de COVID-19, lo que tenemos que buscar es este tipo de actitud. No hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. La segunda cosa que Daniel dice es, no hemos convertido de nuestras maldades. Esa es la actitud. Esa es una de las muestras, esa es una de las formas de volver a Dios, de regresar a Dios. Tú y yo somos pecadores. Eso lo podemos decir sin ningún riesgo de equivocarnos. Algunos somos pecadores salvos, gracias a Dios por eso. Pero todos somos pecadores. Hay pecado en nuestra vida. Aún el gran apóstol Pablo sabía esto, experimentaba esto en su vida. Tenemos sus palabras en Romanos 7, esta lucha que sentía y
yo estoy convencido de que él está hablando, sé que los teólogos discuten si está hablando de antes o después de la conversión, pues por la experiencia que tenemos, yo estoy convencido de que Pablo está por lo menos hablando de su vida después de convertirse. Yo sé que en mí, Romanos 7:18, esto es, en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Yo quiero hacer bien para Dios, pero no al hacer me encuentro incapaz. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eso lo decía el apóstol Pablo. Tan usado por Dios, uno de los, posiblemente el mejor, más grande predicador que el mundo jamás ha conocido. Y él decía, yo soy pecador, yo peco, quiero hacer bien y hago mal. Quiero dejar el mal y no lo puedo. El apóstol Juan, otro apóstol, decía lo mismo en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan está hablando de la iglesia, no está hablando del mundo lleno de pecadores ahí fuera, por decirlo así. Está hablando con la iglesia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Una calamidad. Una situación como estamos viendo nosotros con el COVID-19, como un exilio en Babilonia para el pueblo de Dios. Esas cosas deben de servirnos para recordarnos la seriedad de pecado y más de la seriedad de nuestro pecado, de mi pecado. Y movernos a arrepentirnos de ello, de convertirnos, es la palabra que pone Daniel aquí. No vamos a imponer nuestra jerga evangélica de la conversión aquí. La palabra realmente es el arrepentimiento, es dar una vuelta, un giro radical de 180 grados que hasta ahora he ido así, alejándome de Dios, no obedeciendo a Dios, pecando contra Dios, y ahora voy a hacer un cambio de actitud y voy a buscar glorificar a Dios de nuevo en mi vida. Volver de un camino contrario y irme hacia Dios. Dejar. Es otra palabra, desviarme en el buen sentido de corregir. Esa es la palabra que Daniel usa aquí, de convertirnos, de arrepentirnos de nuestras maldades. El pecado, sea general, o incluso mirando cada uno su corazón y sabemos, tú y yo sabemos, los pecados, como decían los puritanos, los pecados favoritos que tenemos, los pecados que siempre están presentes en nuestra vida. Incluso creo que nos conviene mirar mucho porque hay pecados que nos encantan tantos que ni los reconocemos como pecados delante de Dios. Los justificamos. Pero el pecado, cuando realmente lo examinamos y lo miramos y lo encontramos y lo entendemos y comprendemos qué es el pecado, debe de producir en nosotros no simplemente un encojo de los hombros, debe de producir rechazo, asco, disgusto. Al verlo, encontrarlo en nuestras vidas, tenemos que huir de ello, tenemos que buscar extirparlo como si fuese una mano podrida que amputamos. Venir delante de Dios para expresar, Dios, veo esto en mi vida y no está bien, estoy disgusto conmigo mismo. Busco tu perdón, necesito tu ayuda para poder dejarlo y andar en tus caminos. Me arrepiento, Señor.
eso es acercarnos a Dios. Esto es volver a Dios. Y males como lo que estamos viviendo deben de servir para producir esto en nuestras vidas, la tuya y la mía. Dice Daniel aquí también: no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Entender. Solo viene 2 veces esta palabra entender en la Biblia en esta forma. Aquí en Nehemías. Es una palabra que significa realmente, cuando vamos mirando al trasfondo de la palabra, significa prudencia, significa actuar con prudencia, significa considerar, contemplar, comprender, mirar, enseñar, prosperar, tener éxito, hacer algo o alguien talentoso. Es decir, no simplemente es una comprensión académica, cerebral, de la palabra, de la verdad de Dios, como puede ser leer 4 libros de teología y 50 comentarios y decir, bueno, ya lo he estudiado, sé lo que significa. No es solo esto, sino que es entender de tal forma que nos cambie. Eso es lo que es entender realmente la palabra. Que la palabra nos transforme, que nos moldee. ¿Cuántas veces has hablado tú con alguien que igual te da 1000 vueltas con su comprensión de la Biblia y te lo puede citar, te puede comentar dónde ven ellos las incoherencias de la palabra, te pueden... Y dice, bueno, saben la palabra mejor que yo, pero luego dices, pero ¿cómo es que siguen viviendo así? Porque la palabra no le ha transformado, no les ha tocado. Que cuando la palabra realmente entra en nuestras vidas, tiene que entrar con tanto poder de que no podemos seguir iguales después. ¿Os acordáis la construcción del templo? En el Antiguo Testamento, el primer templo, las piedras que usaron se formaron perfectamente para encuadrar y encajar perfectamente. No, sería una obra que Pedro Pablo estaría orgulloso de haberlo hecho. ¿No? Y sin cemento. Pum, pum, pum. Pero ¿dónde formaron las piedras? Ahí fuera, en la cantera. No en la obra, ahí fuera. La verdad de Dios, la palabra de Dios en tu vida y la mía, debe de ser como esos cinceles y esos cortafíos que nos van formando, nos va dando forma para que cuando lleguemos a la presencia de Dios encajamos perfectamente. No es simplemente, sé lo que Dios dice. No, saber lo que Dios dice quiere decir que me transforme, me cambie, que sea yo diferente. ¿Entendemos la palabra de Dios así? La verdad de Dios, cuando lo escuchamos, sea aquí o en internet, o cuando abrimos nuestras Biblias cada día para leerla, nos afecta si entendemos y comprendemos la palabra de Dios de tal forma de que no seguimos iguales, que cada vez que abrimos la palabra de Dios marca un antes y un después en nuestra vida y en nuestra vida espiritual y nuestro caminar con Dios. Una persona que regresa a Dios, que vive cerca de Dios, es una persona sujeta a y obediente a la palabra de Dios. Podemos decir mucho más, no lo vamos a hacer porque el tiempo se nos ha ido. Simplemente terminar con recordar 6 cosas positivas que podemos ver y encontrar en este pasaje. Lo primero que vemos claramente es que Dios controla. Dios es soberano. ¿Qué dice Daniel? Lo habéis visto en la ley de Moisés.
Si Dios inspiró a Moisés decir y escribir estas cosas, es que Dios sabía lo que iba a pasar. Dios conoce a su pueblo. Dios no está sorprendido por coronavirus, ni el COVID-19, ni nada. Dios sabe lo que pasa. Esta calamidad no le ha pillado de sorpresa a Dios, y lo digo con reverencia. Ese es un consuelo para salir de este lugar y volver a casa. En esta mañana, mi Dios sabe todo, mi Dios controla todo, mi Dios es soberano gracias a Él. Segunda cosa, aquí realmente lo que vemos es un Dios disciplinando a su pueblo. Y la disciplina para Dios es una muestra de su amor hacia sus hijos. Si tú y yo en esta mañana somos hijos de Dios, podemos mirar lo que está pasando, aún incluso sentir los choques de lo que está pasando y los roces de lo que está pasando y decir, gracias a Dios, porque me amas y me estás formando, me estás disciplinando. La disciplina es para eso, para formarnos y hacernos mejor. No tenemos realmente que caer en la trampa de pensar que la disciplina es negativa. Un padre disciplina a su hijo de una forma positiva para hacerle crecer y avanzar. Dios nos ama. Y si nos está disciplinando ahora mismo en estos tiempos, es porque nos quiere y nos ama y somos sus hijos. Tercera cosa, Dios es misericordioso siempre. Punto. Todo lo bueno que recibimos, todo lo malo que no recibimos, se debe a la misericordia de Dios. Merezco todo lo malo que recibo y mucho más. No merezco nada de lo bueno que recibo, sino mucho menos. Nuestro Dios es un Dios de misericordia y necesitamos, hermanos, un Dios así. Un Dios que no sea así no sirve a nosotros, porque somos pecadores, somos seres humanos. Necesitamos un Dios de misericordia y lo es. Y este pasaje nos lo dice porque podemos pedirle su misericordia. También vemos aquí un Dios que salva. En parte por eso hemos leído hasta el final del capítulo. Porque Daniel dice al pueblo, mire, no habéis actuado bien, eso es lo que tiene que haber en vosotros, eso es lo que tenemos que haber visto como reacción correcta. Incluso en el versículo 19, Daniel pide salvación, Señor Dios, perdona tu pueblo. Y luego viene Gabriel. Gabriel, cuando hablamos de Gabriel, ¿en qué pensamos? Navidad. El ángel Gabriel que venía a anunciar el nacimiento de Jesús. Y ahora Gabriel viene y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, al poder de pecado en el pueblo, para expiar la iniquidad, es decir, quitar y llevar la ira de Dios sobre el pecado y la iniquidad, para traer una justicia perdurable, eterna. Y sellar la visión, la profecía, ungir al santo de los santos. Y lo hace todo. ¿Cómo? Pues versículo 26. La muerte del Mesías. La muerte del Señor Jesucristo. Hay salvación. Aún para personas que están pasando por el coronavirus y el COVID. Hay salvación de la muerte eterna. Hay vida eterna aún para los que se enfrentan a la vida física. Hay salvación del castigo de Dios sobre el pecado, porque Cristo Jesús, el Mesías, vino
Murió en una cruz en lugar de pecadores como nosotros, recibiendo la ira, el castigo de Dios y lo que nos toca. Habiendo salvación así, si tú todavía no lo has hecho, lo que te toca es arrodillarte delante de Dios, implorar, pedir, suplicar su misericordia. No mereces la salvación, pero Dios te lo da, te lo ofrece. Arrepentir de tu pecado, reconocer que eres pecador delante de Dios, que no puedes hacer nada para agradarle, pedirle, suplicarle, implorarle su perdón, creyendo que Cristo murió por ti. Y así tendrás la justicia eterna, la vida eterna. Hay salvación. Daniel pide y se entristece por lo que está pasando. Pide un cambio y Dios dice, hay salvación. Y luego aquí, para terminar, Dios es fiel a su pacto. Normalmente cuando leo en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, no suelo leer la palabra Jehová. Esta vez al leer capítulo 9, quizá alguien lo ha notado, pero no he cambiado la palabra Señor, he leído la palabra Jehová. 7 veces viene en este capítulo. No viene en ningún otro sitio en Daniel. Jehová es el nombre personal de Dios, del Dios del pacto, que entró en pacto con un pueblo de la tierra, un pueblo que era el más pequeño, que no merecía nada. Y Dios dijo, os voy a tomar y os voy a hacer mi pueblo. Qué confianza nos da pensar y recordar en el presente ahora y para el futuro, que nuestro Dios es fiel a su pacto. Él ha prometido, nos ha dado promesas de que los que confiamos en Él, los que buscamos la salvación y el perdón en Él, en Cristo Jesús, los que confiamos en Jesús, los que arrepentimos nuestros pecados, estaremos con Él para siempre. Y mientras tanto, Él controla al detalle cada momento, cada paso de nuestra vida, porque somos sus hijos, porque Él lo ha decidido en pacto eterno con su Hijo y en pacto con nosotros. Soy de Él y mío es Él. Nada, ni nadie, ni calamidad, ni maldad, ni coronavirus me va a separar de Él. Te va a separar tú de Él. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que esto sea nuestra confianza en los días que vivimos, en momentos así, en calamidades y lo malo que estamos viviendo ahora mismo. Amén.